Piensa en aquel día que partió tu vida al medio, aquel silencio que se instaló y nunca más te dejó. Para mí, fue un martes de sol fuerte en Cartagena, de esos que queman la piel y el alma. Yo era Dolores, apenas una muchacha de 18 años, con la cabeza llena de sueños y las manos listas para tejer un futuro. El olor a sal marina se mezclaba con el aroma dulce del café recién colado en nuestra casita, un olor que hoy, a mis 80 y tantos, todavía me trae una punzada al corazón. En aquel entonces, la vida era simple, como la tela de lino que yo bordaba para los turistas. Recuerdo la risa de mis hermanos pequeños. Isabel, la del medio, con sus ojos soñadores, siempre pegada a los libros, imaginando mundos lejanos. Miguel, el travieso, un torbellino de energía, siempre tramando alguna travesura en el patio. Y la pequeña Sofía, mi adoración, mi muñequita de rizos dorados, que no se despegaba de mis faldas, pidiéndome cuentos y más cuentos. Ellos eran mi universo, mi alegría, la razón por la que cada amanecer era una promesa. Mis padres, mis padres. Mi padre, un hombre de mar, con las manos curtidas por el sol y la sal, y una voz grave que me cantaba serenatas. Mi madre, mi dulce madre, con su sonrisa cansada pero llena de amor, sus manos que preparaban el mejor sancocho del barrio y su fe inquebrantable. Éramos pobres, sí, pero ricos en amor, en abrazos, en esas pequeñas cosas que hacen la vida valer la pena. Pero la vida es como un hilo que se rompe sin aviso. Un día, el sol brillaba, y al siguiente, una oscuridad densa se tragó todo. La tragedia llegó como un rayo en el verano, sin pedir permiso, llevándose a mis padres en un accidente en aquella carretera vieja que lleva a Barranquilla. De repente, el mundo se cayó. No hubo más serenatas, ni el olor a sancocho, solo un silencio pesado, el silencio de la ausencia, que me heló el alma. Mis padres se habían ido. Con apenas 18 años, de repente no era más Dolores, la muchacha que bordaba y soñaba con Mateo, el pescador de ojos tristes. De un día para otro, me convertí en la mamá de 3 niños. Isabel, Miguel y mi Sofía, tan chiquita, que no entendía por qué mis lágrimas no paraban. El peso del mundo cayó sobre mis hombros finos, y el murmullo de la vecindad, un murmullo de pena y de chisme, era un fardo todavía mayor. Me veían con lástima, una lástima que me quemaba por dentro. Mateo, mi primer amor, aquel que me esperaba en la orilla del mar con una rosa silvestre, me miraba con una tristeza tan profunda como la mía. Sus ojos suplicaban, querían llevarme lejos, lejos de aquella pena, pero yo ya no podía ir. Mi camino se había desviado. La vida me había puesto en una encrucijada, y yo no tuve elección. No podía abandonarlos. Eran mi carne, mi sangre, la única herencia que mis padres me habían dejado. Aquella noche, mirando el techo de palma de nuestra humilde casita, sentí el frío de la soledad calándome los huesos. Pero también sentí una fuerza extraña, una llama que se encendía en mi pecho. Con la voz temblorosa, prometí a mis padres, a las estrellas, y a mí misma, que mis hermanos nunca sentirían la falta de un plato de comida, de un techo, de amor. Les daría todo lo que me quedaba, incluso mi propia juventud. Cerré los ojos, con la imagen de sus caritas dormidas, y supe que desde ese día, mi vida no me pertenecía más. Mis manos, antes delicadas, aprenderían a ser fuertes. Y mi corazón, aunque sangrara, jamás dejaría de amar. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero algo me decía que el camino sería largo y lleno de espinas. Mis manos, antes delicadas y acostumbradas a los hilos finos y las agujas pequeñas, aprendieron a costurar sin parar. La aguja se movía sin descanso bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno, que parpadeaba y lanzaba sombras danzantes en las paredes de nuestra humilde casita. Las horas de la madrugada eran mis únicas compañeras, el silencio roto solo por el suave sonido de la máquina de coser y mis propios suspiros. Cada puntada era una promesa, un pedazo de pan, un cuaderno para la escuela, un par de zapatos para mis pequeños. Cosía vestidos de fiesta para las señoras elegantes de Getsemaní, que pagaban bien,
sin saber que cada puntada en sus finas telas era una renuncia a mis propios sueños. Yo vendía mis dulces en la plaza, sintiendo el sol de Cartagena quemarme la piel y las suelas de mis sandalias. Recorría las calles empedradas, ofreciendo mis cocadas y mis buñuelos, con una sonrisa que no siempre llegaba a mis ojos. Pero el brillo en los ojos de Sofía cuando le traía un dulce especial, o la alegría de Isabel al mostrarme un libro nuevo, o la picardía de Miguel al pedirme una moneda extra, todo eso valía cada gota de sudor, cada dolor en mis pies. Ellos eran mi motor, mi razón de ser, la fuerza que me levantaba cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte. Mateo, mi dulce Mateo, el pescador de ojos melancólicos, me esperaba en la orilla del mar, al atardecer. Con su red en la mano y la esperanza en la mirada, me ofrecía una flor de cayena y un silencio que lo decía todo. Él me pedía más de lo que yo podía dar, quería una vida conmigo, un hogar, una familia. Y yo lo amaba, Dios sabe cuánto lo amaba, con la pureza y la pasión de mis 18 años. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, yo sentía la punzada de la culpa. ¿Cómo podría irme con él, si mis hermanos dependían de mí? Cada despedida era una facada en el pecho, un adiós a una vida que nunca sería mía. Lo veía alejarse en su pequeña barca, y un pedazo de mi alma se iba con él. Las ropas que yo creaba para las señoritas ricas eran de seda, de encaje, de los más finos tejidos. Eran más hermosas que las mías, siempre sencillas, siempre remendadas. Yo soñaba con un vestido de novia, con una vida a su lado, con la libertad de elegir mi propio camino. Pero la realidad me vestía con el delantal de la responsabilidad, con las manchas de harina y el olor a tela vieja. Mi juventud, aquella que otras muchachas vivían entre bailes y serenatas, se me escapaba entre los dedos como arena fina. La casa, pequeña y de barro, con su techo de palma que dejaba pasar las estrellas en las noches claras, se convirtió en mi santuario y mi prisión. Era el refugio donde mis hermanos dormían en paz, protegidos por mis desvelos. Pero también era la jaula que me mantenía atada, lejos de la vida que me esperaba afuera. Estaba llena de las risas infantiles que se mezclaban con el tintineo de mi máquina de coser, y de mi propio silencio, un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Cada rincón guardaba una historia, un recuerdo, una renuncia. Sabía que esta vida de sacrificios tendría un precio, pero no imaginaba lo alto que sería, ni las marcas que dejaría en mi alma, mucho tiempo después de que mis hermanos hubieran alzado el vuelo. Y así, entre hilos y sueños rotos, los años fueron pasando, lentos, inexorables, dejando en mí las huellas de una juventud que nunca viví. ¿Y qué fue de esos sueños de muchacha? Ah, eso es una historia que todavía me duele contar. Hay algo que nunca le conté ni a mis hijos, ni siquiera a las amigas más cercanas con las que compartí un tinto en la plaza. Es un dolor que guardo muy dentro, como una carta vieja que no me atrevo a releer. Yo troqué mis propios sueños por los de ellos. Mi juventud, esa que se va como el agua entre los dedos, la entregué sin dudar, convencida de que era lo correcto. Mientras otras muchachas de mi edad se arreglaban para los bailes en la plaza, con sus vestidos de flores y sus risas frescas, yo me quedaba en casa, cosiendo hasta tarde, escuchando la música lejana y observando la vida desde la ventana. Aquellos encuentros bajo la luna, las conversaciones secretas sobre novios y amores, todo eso, yo solo lo veía de lejos, como un filme sin sonido, un mundo al que no pertenecía. Isabel, la del medio, con su carita de ángel y sus ojos siempre pegados a un libro, me decía que quería ser maestra. Soñaba con enseñar, con abrir las mentes de los niños, con un futuro lleno de sabiduría. Y yo, que apenas pude terminar la primaria, la escuchaba con el corazón hinchado de orgullo y de una pena silenciosa. Pensaba en los libros que yo misma hubiera querido leer, en el conocimiento que me fue negado, y en cómo Isabel tendría todo aquello que a mí me faltó. Sus sueños se convirtieron en los míos, y yo trabajaba doble para que sus libros y sus lápices nunca faltaran. Miguel, mi Miguel, el niño travieso que siempre tenía un plan en la cabeza, soñaba con el mar. No quería ser pescador como mi padre, él quería tener su propio barco, ser el capitán,
cruzar los océanos y descubrir tierras lejanas. Su ambición era tan grande como el cielo de Cartagena, y yo lo animaba, a pesar de los temores que me asaltaban. Sabía que su espíritu inquieto lo llevaría lejos, pero ¿a qué costo? Yo soñaba con verlo feliz, con verlo realizar sus anhelos, incluso si eso significaba que nuestras vidas tomarían rumbos distintos. Y Sofía, mi pequeña Sofía, la cañita al viento de la familia. Con sus rizos dorados y su voz melosa, siempre pidiendo una muñeca nueva o un vestido de encaje, soñaba con una vida de lujos, lejos de la pobreza de nuestro barrio. Ella era la más mimada, la que yo protegía de todo, la que me hacía reír con sus ocurrencias. Y aunque sus deseos me parecían a veces un poco alejados de nuestra realidad, yo siempre hacía lo posible por complacerla. ¿Cómo negarle algo a mi Sofía, si ella era el rayo de sol en mis días nublados? Yo veía el tiempo pasar, marcado por las fiestas de fin de año que yo misma preparaba, con tamales y buñuelos, para que ellos tuvieran algo de alegría. Pero yo nunca participaba de verdad. Mi lugar era en la cocina, sirviendo, cuidando, viendo a los demás celebrar. Mi vida era una canción de cuna que yo cantaba para ellos, para que durmieran tranquilos, mientras la mía propia, mi propia melodía, se perdía en el eco de mis silencios. Los veía crecer, volverse hombres y mujeres, y cada paso que daban hacia adelante era un paso que yo daba hacia atrás en mi propia vida. Me pregunto si alguna vez ellos entendieron el verdadero precio de aquella canción. Los años pasaban, y con ellos, las primeras alas empezaban a brotar. No sabía qué tan lejos volarían, ni si recordarían el nido que con tanto esmero yo había construido. Pero el tiempo, el tiempo, es un maestro cruel que nos enseña las verdades más duras. Y la primera en aprender a volar fue Isabel. Piensa en aquel momento en que viste a alguien que amabas crecer y volar lejos, dejando un vacío que ni siquiera los recuerdos más bonitos pueden llenar. Para mí, ese momento llegó con Isabel. Ella fue la primera en irse del nido, y aunque mi corazón se hinchaba de orgullo, también se encogía de una pena que yo no podía nombrar. Era la ley de la vida, me decía a mí misma, los hijos crecen y hacen sus propios caminos. Pero yo no era su madre biológica, y la herida de esa separación se sentía diferente, más profunda. Isabel, con su dulzura y su inteligencia, conoció a un abogado de Bogotá. Un hombre distinguido, de esos que visten trajes finos y hablan con palabras cultas. No era de nuestro mundo humilde, pero la miraba con una admiración que yo sabía que la haría feliz. Recuerdo el día que llegó para pedir su mano. La casa se llenó de un aire diferente, de promesas y de un futuro que yo solo podía imaginar. El matrimonio fue un día de fiesta para el barrio, pero para mí, fue un torbellino de emociones. La casa se llenó de gente, de música, de risas. Preparé la comida, organicé todo, y me aseguré de que Isabel tuviera el vestido más bonito que mis manos pudieran coser. Mi propio vestido era viejo, remendado, pero mi corazón estaba lleno de un orgullo que no cabía en el pecho. Verla caminar hacia el altar, tan hermosa, tan plena, fue un momento de felicidad pura. Pero debajo de toda esa alegría, sentía un pellizco de tristeza. Una parte de mí, de mi propia vida, se iba con ella. Las cartas de Isabel, al principio, llegaban seguidas, llenas de detalles sobre su nueva vida en la gran ciudad, sobre las cosas que aprendía, sobre su esposo. Las leía una y otra vez, imaginando su sonrisa, sintiendo que de alguna forma, seguíamos conectadas. Después, las cartas se fueron haciendo más cortas, con menos detalles. Luego vinieron los postales, con fotos de lugares lejanos que yo solo conocía por los libros. Y finalmente, el silencio. Un silencio pesado que se instaló en el lugar de las cartas, un silencio que me decía que la distancia entre nosotras no era solo de kilómetros, sino de vidas, de experiencias, de mundos diferentes. Miguel, con su espíritu inquieto y su ambición desmedida, también empezó a volar. Se involucró en negocios que yo no comprendía, siempre con dinero en el bolsillo y un aire de misterio que me ponía los pelos de punta. Él hablaba de oportunidades en Barranquilla, de sociedades y de grandes ganancias.
Y yo veía el brillo diferente en sus ojos, un brillo que me asustaba. Era un brillo de riesgo, de algo que no era del todo limpio, de una prisa por tenerlo todo que me recordaba a un río crecido, desbordando sus orillas. Trataba de aconsejarlo, de pedirle que tuviera cuidado, pero él ya no escuchaba la voz de su mamá. Sus oídos estaban sordos a mis advertencias, llenos del ruido de las monedas. La casa, que antes rebosaba de vida, de niños jugando, de risas, de ruidos, comenzó a quedarse vacía. Los ecos de aquellas risas infantiles que yo había acunado con tanto esmero, ahora eran solo fantasmas en las habitaciones silenciosas. Cada silla vacía, cada cama sin desordenar, era un recordatorio de que mis polluelos estaban dejando el nido. Yo me sentaba en el porche, al atardecer, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo del mar, sintiendo la soledad calándome los huesos. Creía que lo más difícil era verlos partir, pero lo que no sabía era que el abandono tenía muchas formas, y la más dolorosa de todas estaba por llegar. Mis días, que antes eran un torbellino de actividades para cuidarlos, ahora se hacían largos, llenos de un silencio que dolía. Y la más pequeña, mi Sofía, la que yo creía que nunca me dejaría, también comenzó a mostrar sus alas. Contar esto no me hará olvidar, eso es imposible. Las heridas del alma no se borran con palabras. Pero quizás, solo quizás, me ayude a perdonar, o al menos, a entender por qué los corazones de aquellos a quienes más amé se hicieron tan duros. Sofía, mi pequeña Sofía, la más nueva, la que yo había protegido con celo de la aspereza del mundo, también empezó a crecer y a soñar con algo más grande. Ella siempre fue la más apegada, la que buscaba mi regazo para un consuelo, la que me pedía un cuento antes de dormir. Pero también era la más exigente, la que quería lo mejor, lo más brillante. Ella quería estudiar en la universidad, lejos de allí, en una ciudad grande, llena de luces, con edificios altos y avenidas repletas de gente. Sus ojos brillaban cuando hablaba de eso, de la vida universitaria, de los conocimientos, de la libertad. Y yo, que apenas pude firmar mi propio nombre con letra decente, sentí el orgullo maternal desbordarse en mi pecho. Haría lo que fuera para que mi Sofía tuviera esa oportunidad. Trabajé aún más duro, si eso era posible. Cada noche, la luz de la lámpara parecía más tenue, mis ojos más cansados, mis dedos más adoloridos. Vendí el collar de mi madre, aquella pieza de filigrana que era mi única herencia valiosa, para pagar sus estudios. Lo hice sin dudar, sin un ápice de arrepentimiento. ¿Qué valor tenía un pedazo de oro si con él podía asegurar el futuro de mi niña? Quería que ella no sintiera la falta que yo sentí, que tuviera todas las puertas abiertas que para mí se cerraron. Quería que viviera la vida que yo solo pude soñar. Sofía se graduó. Recuerdo el día como si fuera ayer. Estaba tan hermosa, una mujer elegante, con su toga y birrete, brillando bajo el sol. Mi corazón se infló de una felicidad inmensa, a pesar de las lágrimas que corrían por mis mejillas arrugadas. Ella era la prueba viviente de mis sacrificios, el fruto de mis noches sin dormir. Pensé, valió la pena, Dolores, cada segundo valió la pena. Pero el mundo de Sofía ya no era el mío. Se movía en círculos diferentes, hablaba de cosas que yo no entendía, y sus amigas eran mujeres sofisticadas, con vidas que estaban a años luz de mi humilde existencia. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más raras. Cuando llegaban, eran cortas, llenas de prisa, con la voz de Sofía distante, casi extraña. Estoy bien, Dolores. Mucho trabajo. Te llamo después. Y ese después a veces tardaba semanas, meses. Los te quiero se volvieron un susurro, casi un eco lejano. Las visitas, antes llenas de alegría, ahora eran casi una obligación, rápidas, como si estuvieran contando los minutos para volver a sus vidas importantes. A cada puerta que se cerraba, a cada despedida apurada de mis hermanos, un pedazo de mí se iba junto con ellos. Me quedaba sola en la casa, con la brisa marina que entraba por la ventana y el murmullo de mis propios pensamientos. Las risas y los juegos de mi infancia se habían ido, y en su lugar,
Solo quedaba el polvo de las memorias, la sombra de lo que fuimos. Creía que la soledad era solo mía, un castigo por el amor desmedido, pero en el fondo, sentía que algo mucho más profundo se estaba gestando, un olvido que dolería más que la ausencia física. Aquella casa, que había sido testigo de tanto amor y sacrificio, guardaba aún más secretos, y pronto, su destino se entrelazaría de forma dolorosa con el de mis hermanos. Mi hogar, mi refugio, ya no era solo mío. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo, en silencio, con el corazón roto y la sonrisa en la cara para que nadie notara el peso de su dolor. Nuestra casa, aquella casita humilde de Cartagena, con sus paredes de barro agrietadas por el tiempo y el sol, y el aroma a albahaca fresca que crecía en el pequeño jardín, era mi única testigo. Ella lo había visto todo, había sentido cada lágrima mía, cada sacrificio, cada noche en vela. Las paredes guardaban las risas de cuando mis hermanos eran niños, el eco de los juegos en el patio, las broncas que les daba cuando se portaban mal, y las historias que les contaba antes de dormir, bajo la luz tenue de la vela. Cada mancha en la pared, cada rasguño en la puerta, era un capítulo de nuestra vida, un recuerdo vivo que se negaba a desaparecer. Mis padres habían construido ese hogar con sus propias manos, con sudor y con amor, y para mí, era más que ladrillos y tejas, era la memoria viva de ellos, el refugio de nuestra familia. Cada mueble, por más viejo y descolorido que estuviera, tenía una historia que contar. El baúl de madera donde mi madre guardaba sus telas más finas, la mesita de centro donde Miguel hacía sus dibujos, la mecedora donde yo acunaba a Sofía. Y las fotografías descoloridas, colgadas en la pared, con nuestras caras jóvenes y felices, eran libros de memorias que yo releía todas las noches antes de dormir. Cada noche, me sentaba en el porche, y en el silencio de la noche, parecía que escuchaba sus voces, sus risas, su presencia. El terreno de la casita, ese pedazo de tierra que por años pareció olvidado, de repente empezó a ser deseado. Empezaron a llegar rumores, como el viento que trae noticias de tierras lejanas. Hombres con trajes finos, de esos que no se ven por nuestro barrio, comenzaron a rondar, con planos en las manos, mirando la tierra con ojos que parecían ver oro. Hablaban de desarrollo, de proyectos, de oportunidades. Yo sentía un frío en el estómago, un presentimiento, como el olor a lluvia fuerte antes de que la tormenta caiga con furia. Algo no andaba bien. Aquella casa, la única herencia de mis padres, mi único refugio, mi mundo entero, estaba en la mira. Era la única cosa que me quedaba de una vida que había dedicado por completo a mis hermanos. Era mi ancla, mi raíz, la prueba tangible de mis sacrificios. Conversaba con las paredes, con las plantas del jardín, como si ellas pudieran entenderme, buscando un consuelo que mis hermanos, ya tan lejanos, no me daban. Sentía una amenaza invisible, una sombra que se cernía sobre mi hogar. ¿Por qué tanto interés en nuestra humilde morada? ¿Qué querían esos hombres de traje? Mi corazón de abuela, de madre adoptiva, de guardiana de un legado, me decía que algo grande y peligroso estaba por suceder. Algo que, de alguna forma, terminaría de romper los lazos que, a pesar de la distancia y el silencio, yo aún creía que nos unían. Lo que no sabía es que esa amenaza no venía de extraños, sino de la sangre de mi sangre, de aquellos que una vez llamé hijos. Y el despertar a esa verdad sería más doloroso que cualquier pesadilla. Imagínate sosteniendo una verdad por más de 30 años, una verdad que te carcome por dentro, que se transforma en un veneno lento. Eso sentía yo con mis hermanos. Los rumores sobre el valor de nuestro terreno, que al principio eran solo susurros en el viento, empezaron a tomar forma. Llamadas extrañas comenzaron a llegar a la casa, al teléfono viejo de la vecina, que era el único que teníamos cerca. Eran de inmobiliarias, de personas con nombres que yo nunca había oído, con voces formales que hablaban de oportunidades y futuro. Me preguntaban por la propiedad, por el tamaño del lote, como si yo fuera una vendedora y no la dueña de un pedazo de mi alma. Y de repente, como por arte de magia o por el olor del dinero, mis hermanos reaparecieron. No con visitas cariñosas, de esas que el corazón anhela, llenas de abrazos y recuerdos. No.
Volvieron con preguntas, con miradas curiosas sobre la casa, sobre el terreno. Como si la tierra, y no yo, fuera lo que realmente les interesaba. Sentí una punzada, un frío en el pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio, de tantos años de ausencia? Isabel, mi dulce Isabel, que se había vuelto una señora elegante y fría, llegó de Bogotá con su esposo, aquel abogado que apenas me saludaba. Hablaba de inversiones y de crecimiento, de cómo el barrio estaba cambiando y de lo mucho que valía la tierra. Sus palabras eran como cuchillos finos, cortando el aire, ignorando mis sentimientos. No preguntaba cómo estaba, si me sentía sola, si me dolía la espalda de tanto tejer. No, solo hablaba de la casa, de su valor, de las posibilidades. Su elegancia no lograba ocultar el brillo de la ambición en sus ojos. Miguel, mi Miguel, con su aire sorpresivo y su forma de mirar por encima del hombro, traía papeles y hablaba de negocios lucrativos. Quería saber los límites del terreno, la antigüedad de la construcción. Prometía una vida mejor para todos, un futuro de abundancia que me sonaba tan ajeno, tan irreal. Sus palabras eran miel, pero sus intenciones, yo las sentía amargas. Era como un lobo disfrazado de cordero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablaba de repartir ganancias, pero en su mirada solo veía avaricia. Y Sofía, mi pequeña Sofía, que se había convertido en una mujer sofisticada y superficial. Llegó con su voz melosa, esa que usaba para conseguir lo que quería desde niña. Hablaba de descansar, de no preocuparme, de que yo tendría todo lo que necesitara. Pero sus ojos brillaban con una ambición descarada, una que ya no disimulaba. Me abrazaba, sí, pero sentía sus manos frías, distantes. Era un abrazo vacío, sin el calor de antes. Yo sentía el aire pesado en la sala de nuestra casa, un aire cargado de intenciones ocultas, de palabras que no decían lo que realmente significaban. Escuchaba sus planes, sus promesas, y solo veía el dinero brillando en sus ojos, el egoísmo disfrazado de preocupación. Me sentía pequeña, vulnerable, como un pájaro viejo en un nido que ya no me pertenecía del todo. ¿Cómo era posible que aquellos por quienes di mi vida, ahora me vieran como un estorbo, como un obstáculo para sus planes? Aquella noche, el sueño no llegó. Solo me quedé con el presentimiento de que lo peor estaba por venir, y que mi casita, mi hogar, sería el centro de una tormenta de dolor y traición. Y mi corazón, mi corazón, ya sentía el augurio de la herida más profunda. Escucha esto como si fuera tu propia madre hablándote al oído, la punzada de la ingratitud más profunda, aquella que te parte el alma sin dejar una sola marca visible. Se sentaron en mi sala, en la misma sala donde yo les cambié los pañales, donde les leí cuentos de duendes y princesas, donde jugábamos a las escondidas bajo la mesa de centro. Parecían extraños, sentados en mis muebles viejos, con sus ropas finas y sus caras serias. El aire se volvió espeso, pesado, como antes de una tormenta tropical. La propuesta vino fría, calculada, sin una pizca de emoción. Miguel, con su voz de negociante, soltó las palabras como si fueran un veredicto: hemos decidido vender la casa, Dolores. Dividir el dinero entre los tres, y tú irás a un pequeño apartamento. Ya no puedes vivir sola, ¿verdad? Mis ojos se llenaron de lágrimas, esas lágrimas calientes que queman al salir. ¿Vender la casa? Aquella casa no era solo ladrillos y cemento, era mi vida, mis recuerdos, el último abrazo de mis padres. Era el sudor de mi frente, las noches sin dormir, cada sacrificio que había hecho por ellos. Miguel seguía hablando de números, de valores de mercado, como si mi hogar fuera solo una cifra en un papel. Isabel, con su elegancia helada, asentía con la cabeza, sus ojos fijos en un punto lejano, como si yo no estuviera allí, como si mis sentimientos no existieran. Hablaba de oportunidades únicas, de cómo era lo más inteligente para todos. Tendrás tu comodidad, Dolores. Sin preocupaciones. Su voz era suave, pero cada palabra me taladraba el corazón. Y Sofía, mi pequeña Sofía,
la que yo acuné en mis brazos, la que mimé más que a nadie. Ella se acercó, puso su mano sobre la mía, pero no había calor en su toque. No te preocupes, madrecita. Tendrás todo lo que necesites. Un lugar bonito, sin escaleras que subir, sin jardín que cuidar. Su voz era melosa, intentando endulzar lo que era pura amargura. Pero sus ojos brillaban con la ambición descarada, con la prisa por tener el dinero que esa casa les daría. No veían las lágrimas que rodaban por mis mejillas arrugadas, solo encergaban el valor del metro cuadrado, la ganancia que les esperaba. Grité, con la voz embargada por el dolor y la desesperación, esta casa es la alma de nuestra familia, es la memoria de nuestros padres, es la única cosa que me ha quedado de una vida que les di a ustedes. Mis palabras se estrellaron contra una pared invisible de indiferencia. Ellos no escuchaban, no entendían. Estaban ciegos por la avaricia, sordos a mi súplica. El silencio que se instaló después fue más doloroso que cualquier grito, un silencio de traición, de desamor. Me sentí sola, tan sola, como si estuviera flotando a la deriva en un mar inmenso. El dolor era físico, un nudo en el pecho que me impedía respirar. Me preguntaba, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo el amor que les di, el sacrificio de una vida, se transformó en esta ingratitud tan cruel? La respuesta, lo supe en ese instante, era tan fría como el dinero que querían obtener. Y esa fría verdad marcaría el inicio de una lucha que yo, una mujer anciana y sin recursos, tendría que enfrentar sola. Colócate en esta situación. ¿Cómo te sentirías al ser traicionada por las personas que más amaste, aquellas por las que respiraste cada día de tu vida? Las palabras de Miguel fueron como piedras lanzadas contra mi alma, nosotros también somos herederos, Dolores. La casa es de los 4. Tú no eres la única dueña. No tienes derecho a negarnos lo que es nuestro por ley. Su voz, antes la de un niño que me pedía cuentos, ahora era dura, implacable, llena de una frialdad que me heló hasta los huesos. Hablaba de papeles, de herencias, de leyes, como si el amor y el sacrificio no contaran para nada. Isabel, que antes era tan dulce, tan sensible, me miró con una frialdad que nunca le había visto, como si yo fuera un estorbo, un obstáculo para sus planes. Sus ojos, que antes buscaban mi aprobación, ahora evitaban los míos, como si tuvieran miedo de lo que pudieran ver en ellos. Ella solo repetía las palabras de Miguel, sin añadir una pizca de emoción, de remordimiento. Era como si la mujer que conocí, mi Isabel, se hubiera convertido en una extraña, una silueta elegante sin corazón. Y Sofía, mi pequeña Sofía, la que yo protegí de todo, la que creí que siempre me amaría incondicionalmente. Ella se atrevió a decirme que yo estaba vieja y terca, impidiendo el progreso de todos. ¿Progreso? ¿Qué progreso era ese que destruía un hogar, que pisoteaba el amor y la gratitud? Su voz era la más hiriente de todas, porque venía de la que yo había mimado con más devoción. Me sentí despojada, no solo de mi casa, sino de mi valor, de mi dignidad, de la vida que les había entregado. Mi cuerpo tembló de impotencia. Sentí el peso de los años, de las noches sin sueño, de los sacrificios incontables que ellos, al parecer, habían olvidado por completo. Cada fibra de mi ser dolía, no solo por la traición, sino por la injusticia. ¿Cómo era posible que mi amor se hubiera convertido en la razón de su desprecio? Ellos tenían planes, tenían abogados, tenían la fuerza del dinero y la ambición de su lado. Y yo, solo tenía mi corazón partido, mis recuerdos, y las arrugas que el tiempo y las penas habían dibujado en mi rostro. No había argumentos que valieran, no había súplicas que llegaran a sus oídos. El silencio que se produjo después de sus palabras fue ensordecedor. Un silencio de condena, de abandono. Era como si mi vida entera, todos mis esfuerzos, hubieran sido en vano. Me pregunté qué había hecho mal, dónde había fallado como madre. Pero la respuesta nunca llegó. Solo el eco de sus voces frías, repitiendo la sentencia de mi destierro. Ellos ya tenían sus abogados listos, sus papeles en orden, y yo, solo mis lágrimas.
La lucha que se avecinaba no sería solo por la casa, sino por mi propia existencia, por la dignidad que ellos me estaban arrebatando. Mi fe, mi última ancla, sería puesta a prueba. Y no sabía si sería lo suficientemente fuerte para sostenerme. Solo me atrevo a contar esto ahora, porque sé que el tiempo ya no me espera. Los años pesan en mis huesos, y esta pena que llevo en el alma necesita un lugar para reposar, un sitio donde el dolor no me ahogue cada noche. Mis hermanos, mis propios hermanos, siguieron adelante con sus planes, ciegos a mis súplicas, ignorando mis argumentos, indiferentes a las lágrimas que corrían sin control por mi rostro. Para ellos, yo era un obstáculo, un capricho de una vieja aferrada al pasado. Las cartas de abogados comenzaron a llegar, una tras otra, llenas de términos jurídicos que yo, una mujer sin estudios, apenas comprendía. Eran palabras frías, impersonales, que hablaban de proceso de desalojo, de acciones legales, de plazos innegociables. No entendía el lenguaje, pero la intención era clara, como un cuchillo afilado, me estaban echando de mi propia casa, de mi hogar, del único lugar que me quedaba en el mundo. Cada carta era una nueva punzada en mi corazón ya maltrecho. Mis vecinos, esas almas buenas que siempre estuvieron a mi lado, me miraban con pena en sus ojos, con esa compasión que duele más que la rabia. Me ofrecían ayuda, un plato de comida, una palabra de aliento. Dolores, no estás sola, me decían. Pero yo estaba paralizada por el dolor, por la incredulidad, por la soledad más profunda que una persona puede sentir. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo mis propios hermanos podían hacerme esto? Mateo, mi viejo Mateo, el pescador de ojos tristes que nunca me olvidó, vino a visitarme. Con su andar cansado y su sombrero raído, se sentó a mi lado en el porche, en silencio. Sus manos ásperas tomaron las mías, y por primera vez en días, sentí un consuelo verdadero. No dijo mucho, porque Mateo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero sus ojos hablaban por él. Su mirada, llena de pena y de amor, era un bálsamo para mi alma herida. Él me ofreció su hombro para llorar, y yo, por un momento, me permití ser la mujer vulnerable que tanto tiempo había escondido. Yo rezaba todas las noches, de rodillas junto a mi cama, pidiendo a Dios un milagro, una señal, una fuerza para soportar todo aquello. Mi fe, esa que mi madre me enseñó desde niña, fue mi única ancla en medio de aquella tempestad. Era lo único que me impedía hundirme por completo en el desespero. Me aferraba a ella como a un salvavidas, repitiendo oraciones, pidiendo consuelo, rogando por justicia. ¿Por qué Dios permitía que esto me pasara a mí? ¿Qué tanto había sacrificado por otros? Cada día que pasaba, la fecha límite se acercaba, como una sombra que crecía sin parar. No sabía qué hacer, a quién acudir. Mis ahorros eran casi nulos, mi cuerpo estaba cansado, y mi espíritu, agotado. Veía los camiones de mudanza en otras casas, escuchaba el ruido de los martillos y las herramientas, y sabía que mi turno llegaría pronto. El dolor físico era una constante, un recordatorio de que mi cuerpo también sentía el peso de mi alma. Y así, con el corazón apretado y la incertidumbre en el aire, me preparaba para el golpe final, para el adiós a todo lo que conocía. El día que tanto temía, el día de la despedida forzada, se acercaba inexorablemente. Respira hondo y escucha lo que tengo que decirte ahora. Imagina tener que despedirte de tu propio hogar, de ese lugar donde cada rincón te cuenta una vida, donde cada objeto te susurra un recuerdo. Imagina tener que dejarlo todo, por aquellos a quienes les entregaste el alma. Para mí, ese día llegó. La sombra que se cernía sobre mi casa se hizo real, y el sol de Cartagena, que antes me calentaba, ahora parecía quemarme con una indiferencia cruel. Ellos vinieron, mis hermanos, con los compradores. Eran hombres y mujeres de negocios, con sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos, como si todo aquello fuera un mero trámite, una transacción sin alma. Hablaban en voz baja, señalaban las paredes, el jardín, y yo me sentía como un objeto más en venta, una parte del inventario de una vida que se deshacía. Mi Isabel, mi Miguel, mi Sofía,
se movían con una frialdad que me rompía el corazón. No había una mirada de consuelo, una palabra de arrepentimiento. Solo la prisa por terminar. Caminé por cada rincón de mi casita, despidiéndome en silencio. Mis pies descalzos sentían el suelo de tierra, el mismo que había pisado desde niña. Toqué las paredes agrietadas, sintiendo su aspereza, como si me despidiera de una vieja amiga. Acaricié las cortinas que yo misma había cosido, ya descoloridas por el sol, y recordé las tardes en que la brisa marina las hacía bailar. Mis dedos se posaron en los muebles viejos, aquellos que mis padres amaban, llenos de marcas que contaban nuestras historias. Era un adiós a cada memoria, a cada risa, a cada lágrima. Las fotos de nuestros padres, de nosotros 4 cuando éramos apenas unos niños, fueron apiladas sin cuidado en una caja de cartón, como si fueran cosas sin valor. Como si los recuerdos pudieran guardarse en un rincón y olvidarse. Vi cómo las manos de los extraños tomaban lo que era mío, lo que era nuestro, sin respeto, sin la menor consideración por la vida que se había tejido en esas 4 paredes. Sentí el olor del polvo, de la desolación, del fin. Mi corazón se apretaba con cada paso, con cada objeto que era retirado. Solo pude tomar una pequeña maleta. Dentro, unas pocas ropas, las más sencillas, y la única foto que conservaba de Mateo, aquella en la que su sonrisa era aún libre de tristezas. La miré por un momento, y en ella vi el reflejo de una vida que no pude vivir, de un amor que dejé ir por cuidar de los demás. Con la maleta en una mano y el corazón en la otra, me preparé para el último adiós. La llave de la casa, esa misma llave que mi padre me confió un día, escurrió de mis dedos viejos y cayó al suelo con un ruido seco. Un sonido que no era solo el de un metal golpeando el barro, sino el de mi alma rompiéndose en pedazos. Era el sonido del final, de la derrota. Me quedé allí, parada en el umbral, viendo cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Sabía que al cruzar esa puerta, dejaría atrás no solo mi casa, sino una parte de mí misma que jamás recuperaría. El vacío que me esperaba era inmenso, y no sabía cómo lo llenaría. ¿Sería posible encontrar paz después de tanta desdicha? ¿Podría mi corazón, tan herido, volver a sanar algún día? Aquellos 3 segundos antes de que te acuerdes de algo doloroso, y todo empiece a doler de nuevo, como si acabara de suceder. Eso sentía yo, parada en la acera, bajo el sol fuerte de Cartagena que me quemaba la piel, pero no tanto como el dolor que me quemaba por dentro. Me vi sola, sin un techo, sin familia que me amparara, sin un suelo firme bajo mis pies. La casa, que había sido el centro de mi universo, ahora era solo una silueta lejana, con extraños dentro, borrando cada rastro de mi vida. La promesa que le hice a mis padres, esa promesa sagrada de cuidar a mis hermanos, se había transformado en mi propia ruina. Les di todo, mi juventud, mis sueños, cada gota de energía de mi cuerpo, y a cambio, recibí la más amarga de las traiciones. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, calientes y saladas, mezclándose con el sudor del calor. ¿Dónde había fallado? ¿En qué momento el amor incondicional que les entregué se convirtió en esta ingratitud tan cruel? No había respuesta, solo el eco de mi propio lamento en el silencio de la calle. No sentía rabia, no. La rabia es un fuego que quema, y yo ya estaba consumida por una tristeza profunda, abrumadora. Era la pena de un amor que no fue reconocido, de un sacrificio que fue olvidado. Me preguntaba cómo podían ellos, mis hermanos, seguir con sus vidas, dormir tranquilos, sabiendo que me habían dejado en la calle. ¿Acaso no recordaban las noches en que yo los arropaba, las mañanas en que les preparaba el desayuno, los días en que me desvivía para que no les faltara nada? Parecía que no, que el dinero había borrado cada recuerdo tierno de sus corazones. El mundo seguía su curso. La gente pasaba a mi lado, apurada, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Algunos me miraban con compasión, otros con indiferencia. Pero para mí, el tiempo se había detenido en aquel instante. Las palmeras se mecían con la brisa, los carros pasaban, los niños jugaban en la calle, pero todo parecía ajeno a mi dolor.
Era como si estuviera en una burbuja, viendo la vida pasar sin poder ser parte de ella. Mi alma estaba en ruinas, como la casa que un día fue mi refugio, mi santuario, y ahora era solo una cáscara vacía, llena de ecos. Sentía un vacío inmenso en el pecho, un agujero negro que amenazaba con tragarme por completo. Pensaba en mi madre, en sus palabras de fe, en su fortaleza. ¿Qué habría hecho ella en mi lugar? ¿Habría soportado tanta pena? Buscaba consuelo en el recuerdo de su sonrisa, de su mirada serena, pero la imagen se desdibujaba entre mis lágrimas. La noche cayó, envolviendo a Cartagena en su manto oscuro, pero en mi corazón, la oscuridad era aún más densa. No tenía a dónde ir, solo la promesa de un pequeño cuarto que Mateo, con su bondad infinita, me había conseguido. Pero era un lugar sin alma, sin historia, sin el calor de mi hogar. El frío de la soledad me calaba hasta los huesos, y la incertidumbre del mañana era un peso insoportable. ¿Sería este el fin de mi historia? ¿O habría una pequeña luz, un tenue rayo de esperanza, esperando en la oscuridad? Mi corazón, aunque maltrecho, se aferraba a la fe, a la creencia de que, quizás, la vida aún tenía algo guardado para mí, algo que me permitiera encontrar la paz después de tanta tormenta. No cuento esto para buscar perdón, lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. El sol de Cartagena, que un día me vio desamparada en la calle, hoy me ilumina en mi nuevo rincón, humilde, sí, pero mío. Un pequeño cuarto en casa de una amiga, con una ventana que da a un patio lleno de plantas y el murmullo de niños jugando. No es mi vieja casa, no tiene el olor a manjericao ni las risas de mis hermanos pequeñas, pero es un lugar donde puedo respirar, donde puedo ser yo misma sin el peso del dolor constante. Comencé a coser de nuevo, punto a punto, para llenar las horas vacías y, más importante, para coser las heridas de mi alma. Cada hilo que pasaba por la tela era una oración, un acto de fe. Descubrí que mis manos, aunque viejas y cansadas, todavía tenían la fuerza para crear belleza, para traer consuelo. Hacía pequeños pañuelos bordados, sabanitas para bebés, y el poco dinero que ganaba me daba una dignidad que el oro del mundo no podía comprar. Mateo, mi viejo Mateo, el pescador de ojos tristes que nunca me olvidó, que nunca me soltó la mano, vino a mi encuentro. Con su andar lento y su sonrisa cansada, sus brazos fueron mi puerto seguro. Me senté a su lado en el pequeño banco del patio, y en el silencio de su compañía, encontré una paz que creí perdida para siempre. Él no juzgó, no preguntó, solo estuvo allí, con su presencia serena, recordándome que el verdadero amor no es solo pasión, sino lealtad, compañía, y la capacidad de ver el alma del otro incluso cuando está rota. Descubrí que la verdadera familia no es solo de sangre, sino de corazón, de aquellos que nos tienden la mano cuando el mundo se nos desmorona. Mis hermanos, ellos no me buscaron. La vida siguió para ellos, con sus nuevas fortunas, con sus casas grandes y sus vidas lujosas. Pero sé, en lo más profundo de mi ser, que la paz que yo empecé a encontrar, ellos nunca la tendrán. El remordimiento, el olvido, la ingratitud, son cadenas que el dinero no puede romper. Quizás un día, cuando la vida les ponga a prueba, recuerden a la hermana que los crió, a la mujer que sacrificó todo por ellos. Quizás un día, sus corazones se ablanden y entiendan el valor de lo que perdieron. La casa que perdí fue solo un puñado de ladrillos y tierra, un objeto material. Pero lo que construye en mi corazón, el amor que di, los sacrificios que hice, eso nadie puede quitar. Mi historia no es de un final, sino de un renacer. Aprendí que el mayor amor es el propio, el respeto que nos damos a nosotras mismas, la capacidad de perdonar, no por ellos, sino por nuestra propia paz. La vida nos quita mucho, sí, pero también nos da la oportunidad de reconstruir, de florecer de nuevo, como la flor del desierto que encuentra agua donde menos se espera. ¿Y tú, cuál es el secreto más grande que llevas dentro? Aquel que, si te atreves a revelarlo, puede liberarte del peso que llevas en el alma. Piénsalo, y siente la fuerza que existe en tu propia historia. Cada dolor, cada lágrima, cada sacrificio, es parte de tu sabiduría, de tu fortaleza.
Y recuerda, nunca es tarde para sanar. La vida, a pesar de todo, siempre nos da una nueva oportunidad para encontrar la luz, para encontrar nuestra propia paz. Y eso, es lo más valioso que podemos tener.